creer a la palabra de Dios. Y Mateo capítulo 16, versículo 18, está hablando nuestro Señor Jesucristo y le está hablando a Pedro. Cuando Pedro, el Señor empieza a cuestionar a sus discípulos y les pregunta a sus discípulos y les dicen, ustedes quiénes dice la gente que soy. Y la gente comienza a decirle, unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que eres Elías, etcétera. Se lo estoy parafraseando. Y viene Pedro y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, Entonces viene el Señor y le dice a Pedro, bueno, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si usted lo va leyendo ahí, yo se lo voy parafraseando. Entonces al versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, otra versión dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El Señor estaba hablando, hermano, en este pasaje de dimensiones, hermano, que hay, de dimensiones, hermano, y de poder que hay en la palabra. La palabra, hermano, que nosotros hablamos, la palabra que usted y yo hablamos, es poderosa para abrir, para desatar y para cerrar muchas de las cosas, hermano. Entonces, cuando estamos hablando de esto, el Señor Jesús le da una autoridad a Pedro y le habla y le dice, lo primero es que le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno. Entonces quiere decir que hay puertas del infierno que andan tratando de abrir sus puertas para agarrar a la iglesia del tiempo final. Y la iglesia, usted y yo, hermano, tenemos que comprender que la iglesia no es un templo, la iglesia no es un edificio. La iglesia la componen, hermano, multitud de personas, multitud de hermanos alrededor del mundo. La iglesia de Jesucristo no es pequeña, la iglesia de Jesucristo es grande, ¿verdad? Entonces, hermano, las puertas del infierno lo que quieren es tragarse a la iglesia de Jesucristo. Pero el Señor le dio una palabra y una profecía a Pedro y le dijo, y las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a alcanzar a la iglesia. O sea, no le dijo que no la iban a atacar, no le dijo que no iban a ser tentados, sino le dijo que no iban a prevalecer sobre la iglesia. Entonces, hermano, el ataque es inminente, ¿verdad? Del infierno, de las fuerzas, hermano, destructoras del infierno en contra de la iglesia de Jesucristo. Por eso es que, hermano, déjeme decirle, el Hijo de Dios necesita estar alerta, necesita estar atento a lo que está pasando a su alrededor en estos tiempos. Entonces viene el Señor y le dice a Pedro, pero te voy a dar unas llaves, y estas llaves van a abrir dimensiones espirituales que le van a servir a la iglesia del Señor. Y esas llaves, hermano, dicen que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Quiere decir que si hay una palabra en la tierra, repercute en el ámbito espiritual, en el ámbito celeste. Y si hay una palabra de desatar o de bendición en la tierra, también la bendición es desatada en los cielos, o es atada, una de dos. Entonces vemos, hermano, que son puertas dimensionales. La palabra, hermano, la voz es un conductor de poder, es un conductor, hermano, de autoridad, es un conductor, hermano, de bendición o de maldición. Por eso, hermano, yo les he hablado y créame, lo recalco así rotundamente con los jóvenes, porque ellos tienen una palabra, hermano, muy, muy fuerte, pero es muy común en ellos. Y vamos a ver lo que significa eso. Pero ya déjeme introducirme entonces. Infierno, ¿qué significa el infierno? Fíjese, el infierno, según un escritor griego, era el Hades, o un lugar oscuro de tinieblas e invisible. El Nuevo Testamento es Hades, la región donde van los espíritus de los perdidos. En el Antiguo Testamento aparece como Seol. Entonces, hermano, digamos, este es el lugar o un lugar intermedio donde son enviados, hermano, desciende la gente, y lo vamos a ir viendo, a ese lugar intermedio donde son atormentados hasta el día del juicio. Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, ¿por qué le digo y le decía de esta palabra? Perdóneme que se la diga, es una palabra fuerte.
voy a tratar, pero muchos niños usan la palabra heck, que quiere abreviado, significa hell, que significa infierno. Y cada vez que la mencionan tiene poder y abren puertas. Entonces cada vez que su niño, su niñita comienzan, usted dígales, porque eso abre una puerta dimensional. Pero como es cool hablar de esa manera, pero hay cositas que debemos ir cambiando, debemos ir siendo transformadas en nuestros niños y en nuestros jovencitos. Amén. Y es un modismo que ellos utilizan, pero es un modismo que si ellos ignoran, abren puertas, llaman puertas. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, con lo que hablamos, porque lo que se ate en la tierra es atado en los cielos. Lo que se desate en la tierra es desatado en los cielos. Y si nuestros niños andan llamando el infierno va a venir sobre ellos. Y hermano, entonces esa es cosa seria, porque por eso es que de ahí resultan, hermano, los niños con problemitas, las niñas con problemitas. ¿Por qué? Porque ignorantemente hablan o utilizan lenguaje, hermano, que abren puertas dimensionales. Las palabras, hermano, abren esas puertas dimensionales que atraen, hermano, espíritus, que abren puertas a los espíritus. Y usted, hermano, y yo tenemos que cerrar las puertas de todo aquello que puede estorbar. Entonces vemos el infierno. Veamos otro concepto del infierno. El infierno es asociado como un ser, como un ministro de la muerte. Es decir, no solo es un lugar, sino una entidad o una potestad espiritual. Entonces cuando se llama y cuando se habla, se está llamando a una entidad o a un ser espiritual llamado infierno, llamado Hades, llamado Seol. Entonces hay que tener cuidado. No es un lugar definitivo, porque después queda solo y se lanza al lago de fuego. Entonces el infierno, el Hades, el Seón, el Hades, es un lugar intermedio, no es un lugar definitivo. Ahí, hermano, es un lugar donde aquellos que mueren sin Cristo, aquellos espíritus perdidos, aquellos, hermano, que son condenados, van a ese lugar. Y en ese lugar es un lugar de tormentos, es un lugar, hermano, con muchas cámaras, con muchos lugares, hermano, donde puede haber diferente tipo de niveles. Pero, hermano, es algo interesante porque muchas puertas tiene algunos lugares. Y el Señor nos las explicaba, el Señor nos las dice cuando las queremos entender a la luz de la palabra. El Señor habló de algo y habló de ley, habló de salmos y habló de los profetas, que todo se tenía que cumplir en base a una ley. Dice, yo vine a cumplir toda ley, dijo el Señor. Los profetas dieron una palabra y los salmos, hermano, hablan acerca de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pero todo esto, hermano, habla acerca del infierno y de gente, escúcheme, personas en la palabra de Dios que por una u otra circunstancia abrieron la puerta del infierno y fueron tragados por el infierno. Entonces el mar es otra y tiene varias puertas el mar, donde, hermano, hay puertas dimensionales donde realmente tragan a las personas. Y usted y yo, hermano, por eso es que no lo vemos. Y este tema, hermano, a veces le digo, es difícil de tocar, porque se asemeja mucho también, digamos, con fantasía, o digamos, hermano, con ciencia ficción, pero también como lo utilizan los griegos. ¿Qué es la palabra que utilizaban los griegos? Como una mitología, como un mito, ¿verdad? Pero realmente no es un mito. Dice Lucas 24:44. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera, escuche, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué era lo que estaba escrito de Dios? ¿Qué era lo que había escrito? ¿En dónde estaba escrito? Número 1, en la ley. Número 2, en los profetas. Y número 3, en los salmos. Entonces, esas tres, hermanos, nos hablan de diferentes cosas y nos hablan de promesas, nos hablan de profecías y de palabras descritas por nuestro Señor Jesucristo que se tienen que cumplir. Entonces, veamos, hermano, que pueden haber puertas del infierno en la ley, puertas del infierno en los salmos y puertas del infierno que también describen los profetas o que vieron ellos por revelación de parte de Dios.
Entonces, me estoy introduciendo en todo esto, hermano, porque yo quiero ponerle una base bíblica para que el próximo miércoles usted no se lo pierda. Amén. Porque entonces vamos a empezar ya a ver lo que es, digamos, en los mares. ¿Qué es lo que hay en los mares? Pero entonces veamos esto. Mire pues, puertas del infierno y la ley. Entonces veamos, y dice Números 16:32. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién abrió la boca? La tierra. Dice que se abrió la tierra, y hermano, y tragó directamente. Pero mire, los tragó a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Versículo 33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al infierno, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Esto no fue fantasía, esto no fue, hermano, una ilusión, no fue una visión, sino esto, hermano, fue algo que Coré, por rebelión, hermano, causó rebelión y se llevó a toda su familia y a todo lo que tenía al infierno. Literalmente la boca de la tierra se abre, se los traga, y dice el versículo 33, y descendieron vivos al infierno. Entonces, una de las bocas del infierno, uno de los lugares, hermano, es la tierra, es el desierto, es, hermano, donde aparentemente no hay nada, pero como le digo, son puertas dimensionales que usted y yo, hermano, tenemos que creer que existen, que hay puertas dimensionales, y que, hermano, cuando esté al momento, muchas de esas puertas se van a empezar a abrir. Y se van a empezar a abrir, hermano, para que comiencen a salir. Por eso dice en Apocalipsis que cuando se quite la tapa del foso del abismo, hermano, van a empezar a salir criaturas que hay ahí, y vamos a verlas más adelante. Entonces, las puertas del infierno en la ley, las puertas del infierno y los profetas. Dice Isaías 38:10: yo dije, a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol, se me priva del resto de mis años. Está hablando el profeta Isaías. Job 38:17 dice: ¿te han sido reveladas las puertas de la muerte, o has visto las puertas de la densa oscuridad? Y es lo que vimos, que uno de los conceptos de infierno significa oscuridad, significa tiniebla, significa un lugar invisible. Entonces los profetas, hermano, también a ellos se les revelaba, se les enseñaba, el Señor les mostraba que habían puertas, hermano, de la muerte, puertas, hermano, del Seol, del Hades. Entonces, y esto, hermano, es tremendo, porque usted y yo tenemos que creer y tenemos que entender que así como hay un infierno, hay un cielo. Así como hay un lugar, hermano, de salvación, hay un lugar, hermano, de castigo. Y tenemos, por eso es que, hermano, la iglesia de este tiempo debe buscar realmente, o debemos buscar la santidad y la entrega. Porque cuando logramos entender, hermano, los tipos de castigo o lo que hay en estos lugares, hermano, si usted piensa que lo que estamos viviendo, hermano, es, digamos, ya inaguantable, hermano, esto sería como jugar en un kinder a lo que viene. Realmente es algo espeluznante. Pero sigamos, porque yo no lo quiero asustar, yo quiero enseñarle una verdad. Las puertas del infierno y los salmos. En el libro de los salmos aparecen también las puertas del infierno. El Salmo 9:13 dice: oh Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Está hablando el salmista David. Salmo 107:18 dice: su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces hay puertas, hermano, espirituales, dimensionales, hermano, que van abriendo en momentos de la muerte, en momentos de acercarse a ese momento. Por eso es que, hermano, yo, gracias a Dios, nunca espero no irme por esa vía, ¿verdad? Pero si me toca irnos, va a tocar irnos por ahí. Pero me imagino que es un paso difícil, hermano, esa transición
Y ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el mismo Señor, el mismo David y muchos siervos, fíjese las palabras de nuestro Señor Jesucristo, antes de Él entregar o de expirar en la cruz, Él lo primero que dijo es: Señor, te encomiendo mi espíritu. O sea que había un procedimiento, hermano, en que es lo que llega a pelear, digamos, el alma y el espíritu de aquellos que expiran. Entonces me imagino, hermano, que ha de ser algo entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de Jesucristo, las fuerzas del cielo, hermano. Y cuando uno es salvo, me imagino que el enemigo quiere hacer hasta lo imposible por detener esa alma, por pelearla. Pero, hermano, si uno tiene a Jesucristo, si uno ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos el boleto comprado. Amén. Pero esto no quiere decir, hermano, de que no seamos atacados, de que no querramos ser destruidos por las puertas del infierno, por el mismo infierno. Entonces, hermano, tenemos que tener ese cuidado. Ahora veamos entonces el desierto. El desierto es una de las puertas, hermano, del infierno, donde hay, hermano, y vemos la número 1, y ya vimos este pasaje, donde abre su boca y descendieron vivos al infierno. Entonces, el número 1, pudiéramos decir que en el desierto hay una puerta del infierno que se abre y se traga a aquellos que codician, a aquellos, hermano, que tienen, porque desierto se puede tipificar también como codicia. Entonces Coré cometió este pecado, y Corintios 10:5 lo habla y dice: pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. O sea, hay un grupo de aquellos de los cuales Dios no se agradó, quedaron tendidos en el desierto, y el desierto prácticamente se tragó a aquellos que no agradaron a Dios. ¿Por qué no agradaron a Dios? Porque estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Quiere decir que esta gente en el desierto, la codicia fue una de las puertas o una de las llaves que abrió la puerta del infierno en el desierto. O sea que quiere decir que la codicia en este tiempo puede ser una llave para abrir la puerta del infierno sobre la vida de alguien. Y tal vez el infierno no se lo va a tragar, hermano, se va a abrir aquí la tierra, ojalá que no, ¿verdad? Pero, hermano, pero es una puerta dimensional que puede destruir al cristiano, la codicia. Entonces, estos hermanos codiciaron cosas. ¿Qué fue lo que codiciaron en el desierto? Usted se acuerda de este personaje, hermano, que codició. ¿Qué codició? El oro. ¿Qué más? Ayúdeme. El manto babilónico. ¿Qué más? Hubieron 3 cosas: el oro, el lingote de oro, el manto, ¿verdad? Un predicador dijo eran 4 y todos dijeron amén, eran 4, y que si solo eran 3, ¿verdad? Los agarró ahí a todos. Pero vemos que la codicia le abrió la puerta del infierno en el desierto a esta gente. Y entonces Corintios después habla y dice: para que no les suceda como aquellos en el desierto que quedaron tendidos ahí, no codiciemos. Entonces, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, la llave contra la codicia. ¿Cuál es la llave entonces contra la codicia? Mire, por eso es que es importante, hermano, que usted y yo lo comprendamos. Y está en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿cuál es la llave que cierra la codicia? No, mire, si ahí está clarito. ¿Cuál es lo que cierra la llave a la codicia? El diezmo. El diezmo. Porque imagínense, ¿sabe por qué? Porque mucha gente, hermano, es atacado muchas veces en esto. Por la codicia, por no dar lo que tiene que dar, por no diezmar lo que tiene que diezmar. Entonces, la llave
para vencer la codicia es cuando uno se desprende y da lo que tiene que dar, lo que le corresponde dar. Entonces, la llave para detener o para cerrar una de las puertas en el espíritu, en el alma del cristiano, es el diezmo. Porque los que no diezman abren puertas de codicia y quedan tendidos en el desierto. Ahora, desierto, aparte de codicia, ¿qué otra cosa significa? Pruebas. Entonces, mucha gente en medio de la prueba no sale de la prueba, que por codicia quedan tendidos en el desierto. Y salen de una prueba y ni bien han salido de una cuando ya cayeron en otra. Salen de un desierto y vuelven a caer en otro. Hasta que, hermano, comencemos a cerrar con la llave. Por eso el Señor le dijo a Pedro: sobre esta piedra voy a edificar la iglesia. Entonces la iglesia tiene que tener llaves para abrir y cerrar puertas. Cuando se diezma, se abren ventanas de bendición, pero se cierran puertas de codicia. Entonces, mira, hermano, lo importante que es. Veamos otra. Canaán. Canaán, hermano, se supone que era la tierra prometida. Era la tierra, hermano, donde había abundancia. ¿Qué era lo que literalmente dice que había en Canaán? Leche y miel. Entonces yo me imagino que era una tierra, una buena tierra. Entonces veamos. Números 13:32 dice: y dieron un mal informe los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Entonces, ¿qué era Canaán? Una tierra donde había abundancia, una tierra donde había bendición. Pero ¿qué era lo que había en esa tierra? Canaán, digamos, tipifica abundancia, leche y miel, pero había algo en ella. Y entonces vemos que Canaán tipifica lo que es la impiedad. Ahora, ¿qué es la impiedad? Mira lo que dice Deuteronomio 9:4. Cuando Jehová, escuche, tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Quiere decir que la impiedad en contra de lo que es darle la espalda a Dios. Dios entrega a la tierra de Canaán o a estos a que sean devoradas por la tierra, por otra de las puertas del infierno. Entonces, hermano, tenemos que ver, y por eso le enseñé yo por estas 6 semanas que tenemos que restaurar muchas de las puertas en nuestra vida. Porque cuando restauramos las puertas espirituales en nuestra vida, hermano, tenemos capacidad para ir cerrando todo este tipo de puertas. La puerta de la codicia, la puerta de la impiedad. Ahora mire lo que dice: la llave contra la impiedad. ¿Cuál es la llave contra la impiedad? Y voy rápido porque, hermano, no tengo mucho tiempo. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es la llave para en contra de la impiedad? Volverse a Dios. Volverse a Dios. Entonces, mucha gente, por eso es que a la impiedad o a los que no creen en Dios o los que se van, se alejan de Dios, ¿cómo se les llama? Impíos. ¿Por qué? Porque se vuelven contra Dios. Entonces, ¿cuál es la llave para vencer la impiedad y que la tierra de la abundancia no nos trague? Volvernos a Dios y darle la gloria a Dios. La consagración entonces nos va alejando de la impiedad. Cada vez que usted y yo oramos, cada vez que usted y yo nos acercamos o nos volvemos a Dios, la impiedad va saliendo de nosotros, la impiedad va huyendo de nuestras vidas. Entonces, otra de las llaves para cerrar las puertas, otra de las puertas es cuando usted y yo nos volvemos a Dios. Cuando usted y yo, hermano, ponemos en primer lugar a Dios. Cuando, hermano, nuestra necesidad
nuestra voluntad se acopla o se añade a la voluntad y al pensamiento de Dios. Entonces, hermano, usted y yo empezamos a trabajar, digamos, en la misma línea que Dios quiere para nuestra vida. Eso nos va a mantener, hermano, alejados de la impiedad y de otra de las puertas. El mar, yo le decía, hermano, es una de las puertas más grandes que hay, y vamos a ir viéndola. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Aquí dice pez, del original, ¿verdad? Dice una criatura también. Y dijo él, en la oración de Jonás, y dijo él: en mi angustia clamé al Señor, y me respondió desde el seno del Seol. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde estaba Jonás? Pero dice que, escuchen, él no estaba en el Seol. Él estaba en la panza de un animal. Y le digo panza porque ha de tener una gran panzona ese, ¿verdad? Pero dice, entonces oró desde el vientre del pez. O sea que ese pez o esa bestia tenía a Jonás adentro. Y la habitación de esa bestia pudiese haber sido el Seol. Llegaba hasta el Seol. Y ahí, desde ahí, Jonás clamó. Y desde ahí, Jehová escuchó su voz. Entonces, ¿qué hay en el fondo del mar? Bueno, sigamos con Jonás, porque Jonás era tremendo. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas sus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió. Entonces, hermano, yo ahí, y si usted se me pone ahí a ver, hermano, y lo vemos detenidamente, vemos que el corazón de los mares, hay corrientes, hermano, profundas que lo envuelven, y sus encrespadas olas abajo del mar, olas. Y tus ondas pasaron sobre mí, me rodearon aguas hasta el alma. O sea, ¿dónde había estado ya, digamos, separado Jonás? Ya su alma estaba separada, y el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, y descendí hasta la raíz. ¿Dónde están las raíces de los montes? O sea que hay montes en el fondo del mar. Hay raíces en el fondo del mar. Hay corrientes, hay algas. Y la tierra con sus cerrojos me ponía un cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. O sea, ¿hasta qué parte del fondo del mar habían llevado a Jonás? Habían raíces o habían montes. Y de ahí le vamos a ver para que usted. Entonces, ¿qué significa Jonás? Jonás significa desobediencia. Entonces, una de las llaves que puede abrir una puerta dimensional, la desobediencia. Lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos o en lo espiritual. Si desatamos desobediencia terrenal, es desatada desobediencia en el ambiente espiritual. Si la amarramos, la atamos en la tierra, es atada en lo espiritual. Entonces, hay llaves que abren y hay llaves que cierran. El mar de los sargazos. ¿Qué significa eso? ¿Usted alguna vez ha oído esta palabra, sargazos? No. Bueno, yo tampoco. Pero hablando, se habla del mar del temor y de los barcos perdidos.
Sargazo es una palabra portuguesa que identifica a cierto tipo de algas marinas. Es un mar estacionario donde casi no sopla el viento. Está limitado por corrientes marítimas en lugar de tierra. O sea que ese mar está dentro del mar, pero no tiene límites terrenales, sino corrientes marinas delimitan ese lugar. En lugar de que sea tierra su frontera o su límite, no tiene límite terreno, o sea, no tiene tierra, sino son corrientes las que marcan su límite de ese mar, pero está lleno de algas. Ahora mire, se asocia con el triángulo del diablo y el continente perdido de la Atlántida. Aquí entonces, hermanos, es donde tendríamos que detenernos, ¿verdad? Y empezar a explicar cuál sería la Atlántida. ¿Habrá existido la Atlántida? ¿Qué piensa usted? Es una pregunta así de examen. ¿Qué piensa? ¿Usted piensa que habrá existido la Atlántida o es un mito? ¿Ah? Yes. Bueno, y lo vamos a ir viendo, pues, porque acuérdese que usted o esta vida moderna solo tiene aproximadamente un poco más de 6,000 años de existencia. O sea, el hombre desde la creación tiene un poco más de 6,000 años de existencia. Pero hermano, ¿desde cuándo el Señor ha tenido, o la tierra fue creada? ¿Cuántos juicios han habido sobre la tierra primero? ¿Cuántas creaciones han sido destruidas primero? Bueno, entonces veamos pues el mar de los Sargazos. Sigue. Se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Forma una vértice de vegetación de algas marinas, escuche, de más de 1,5 millones de millas cuadradas. O sea, es algo, hermano, 1,5 millones de millas cuadradas rodeadas o metidas de algas, de ese tipo de algas. Debajo pasan cordilleras submarinas que son las islas Azores. O sea, cuando estamos hablando de Jonás y dice que me llevó hasta las raíces de los montes, que mi alma estaba rodeada o mi cabeza estaba rodeada de algas, podemos entender que a Jonás lo llevaron a un lugar similar al mar de los Sargazos, donde fue hundido, donde fue llevado. Quiere decir que cuando, hermano, y por eso es que el Triángulo de las Bermudas es una puerta dimensional también, hermano, donde se han perdido muchas cosas, muchos barcos, aviones, etcétera. Es una puerta, hermano, dimensional del infierno. Entonces, veamos Jonás y su puerta. Lo profundo del Seol es un gran pez. El libro de los Salmos y el libro de Job habla de una bestia que se llama Leviatán. No sé si alguna vez ha oído usted de Leviatán. Bueno, el Leviatán, ¿habrá sido un pez o habrá sido Leviatán? Yo se la dejo ahí picando en el campo de juego. Algas enredadas en su cabeza, lo mismo que hay en el mar de los Sargazos. Guiado por corrientes subterráneas. O sea, las corrientes, dice, limitaban el Seol o donde estaba Jonás. Entonces, hermano, hay lugares terrenales que son puertas literales y puertas dimensionales al mismo tiempo. La llave contra la desobediencia. ¿Cuál es la llave contra la desobediencia? Jonás, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuál es la llave para la desobediencia?
¿Cuál sería entonces la llave? La presencia. Entonces la llave para la desobediencia es permanecer en la presencia de Dios. Porque Jonás desobedeció y dice, quería huir ¿de dónde? Entonces, ¿qué nos mantiene libre de la desobediencia? Mantenernos en la presencia de Dios. Entonces, mire, ¿cómo podemos estar cerca de la presencia de Dios? No, pero ayúdeme pues, ayúdeme. No solo me diga así. Orando, dice la hermanita aquí, haciendo vigilia, congregándose. ¿Qué más decía? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Leyendo la palabra. Pero mire, hay algo. ¿Sabe por qué? Porque lo vimos la semana pasada. ¿Dónde comienza la unción? Entonces, hermano, para estar en la presencia de Dios necesitamos estar todos congregados. Entonces, aquellos que no se congregan, aquellos que no quieren unirse, están huyendo de la presencia de Dios. Entonces están abriendo una puerta dimensional. ¿A qué? A la desobediencia. Entonces, cuando vemos, hermano, las puertas del infierno, vemos que no solo son literales, sino son espirituales. Ahora veamos esto. Este es un video, pero no lo pude poner, fíjense, no me dio el sistema para ponerlo. Espero tenérselo tal vez para la otra semana. Lo que es el Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo? Hay que buscarlo en Facebook. Sí, tal vez ahí lo vamos a poner. Entonces, solo déjeme anticiparle algo para la próxima semana, que va a ser el tema, la parte 2. Los secretos del mar, que todavía le falta al hombre conquistar los mares. El mar, hermano, tiene una infinidad de secretos y de misterios. Dios destruyó a la tierra con agua. Ahora yo le hago una pregunta, fíjese. La tierra está cubierta más o menos como por un 90% de agua. Es muy poco lo que hay en tierra. Ahora, cuando Dios trajo juicio a la tierra y solo en cierta parte del globo terráqueo hay tierra seca, ¿qué habrá quedado sumergido entonces en el mar? ¿Qué civilizaciones quedaron sumergidas? ¿Qué criaturas quedaron sumergidas? Porque si se hubiera secado toda la tierra, hermano, entonces habría mucho más territorio. Pero si usted se da cuenta, hermano, vemos que el continente americano casa con África en una de sus partes, Oceanía en la parte de abajo, Rusia con la parte de Estados Unidos en esta parte con Asia. Entonces había como una unidad terrenal. Y después de todo, hermano, de los juicios, como que se fue separando y el agua fue poniendo fronteras. El agua fue poniendo espacios en medio de la tierra. Entonces en el mar, hermano, hay muchas cosas que todavía están pasando, que hay y que al hombre le son ocultas. Hace poco a mí me impresionaba, yo no sé si usted lo alcanzó a ver, sacaron un documental acerca de las sirenas. No sé si algunos lo vieron, ¿verdad? Qué fake se miraban esas sirenas, ¿verdad? Pero también tienen mucho que ver con mitología. Tienen mucho que ver, hermano, con mitología griega, pero han de ser criaturas también, habitantes del fondo del mar, ¿verdad? Hay muchas cosas, hermano, extraordinarias, ¿verdad? Hablan de, hace poco estaba viendo, yo no sé si usted también lo vio, hay un tiburón, ¿cómo le llaman? El magledón algo así es. Más o menos están hablando de un tiburón casi de 68 pies, ¿verdad?
Están hablando de muchas cosas, hermano. Y el mar tiene sus secretos. También serpientes marinas, etcétera. Pero hay muchas criaturas, hermano, que todavía no se les ha dado. Entonces, a salir, las razas preadámicas fueron juzgadas. O sea, antes de Adán y de Eva fueron juzgadas. Job 26:5 dice, la Biblia de las Américas dice: las sombras Rafaín tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Entonces, los Rafaín, ¿quiénes eran? Rafaín eran seres gigantes. Usted lo mira en el Génesis y habla acerca de los gigantes que existieron en la tierra. Los Rafaín. Dice: Rafaín y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él, y el Abadón no tiene cobertura. Seol y Abadón son dos lugares, hermano, también donde están este tipo de criaturas. Son civilizaciones preadámicas juzgadas y están debajo del mar. Entonces hay civilizaciones, hay, hermano, creaciones enterradas en el fondo de la mar. Por eso dice Apocalipsis que entonces el mar entregará a sus muertos. O sea, ¿cuántos muertos en el mar? ¿Cuántas civilizaciones hay ahí que van a ser entregadas el día del juicio? Por algo el Señor las hundió. Por algo el Señor nos dejó que no hay que rebelarse, no hay que codiciar, no hay que ser impiedoso o tener impiedad, porque entonces son puertas dimensionales y entonces viene juicio de Dios sobre la vida de las personas. El juicio que le viene a la tierra, hermano, no es nada agradable. El juicio que viene en la gran tribulación, hermano, es algo desagradable. Por eso es que usted y yo, hermano, tenemos que hacer lo posible por irnos en su arrebatamiento, por irnos, hermano, en ese acontecimiento. Las razas preadámicas juzgadas, solo le voy a dar ahí para que me dé tiempo a orar. Job 26 del 5 al 8 habla, y le voy a poner estas versiones. Su versión tal vez no lo va a decir así. Dice la versión LX, o la versión del siglo XX: surgirán los gigantes debajo de las aguas y los lugares que están cerca de sus vecindarios. La versión Moffat: delante de Dios los gigantes primigenios se retuercen debajo del océano en su prisión. La versión Fenton: los Refaín fueron destruidos y el resto permanece debajo de los mares. La versión Phoenix Dakes dice: los gigantes se encuentran bajo los océanos. O sea, hay cosas, hermano, ahí que tendríamos que ver, y hay lugares más profundos que lo que es la altura de la tierra. Con esto voy a terminar, solo para dejarlo ahí picado. El mar y los lugares más profundos. Fíjese que hay lugares más profundos que el pico más alto que hay en la tierra. Dice: el foso de las Islas Marianas tiene 36.198 pies de profundidad. El foso de Puerto Rico tiene 27.500 pies de profundidad. Para que comparemos, debemos saber de que el monte Everest tiene 29.141 pies de altura. O sea, el monte Everest es el pico más alto que hay en la tierra. No hay otro monte más alto que él. Entonces, pero hay profundidades en la tierra que lo llevan, hermano, mire por cuánto. O sea, la profundidad que hay en el mar es mayor de lo que hay arriba de la tierra. Entonces no podemos dejar de creer de que hay algo, de que hay juicios, de que hay cosas debajo del mar que van a ser reveladas en su tiempo, en su momento. Y la iglesia, por eso Pablo les dice: hermanos, no quiero que ignoréis estas cosas. Hay misterios que tienen que ser revelados, hay misterios que la iglesia tiene que conocer, no para asustar a la iglesia, sino para ponerla alerta,
para saber, hermano, en los tiempos que estamos viviendo, que no todo, hermano, nos es valedero. Hay cosas, hermano, que la iglesia no puede hacer, y debemos de mantener la santidad. Debemos al menos de buscarla, de anhelarla, de buscar la paz, de buscar, hermano, agradar a Dios, de buscar la consagración. Por eso es que las puertas literales que vimos, de primero la del desierto, la de la tierra y luego la del mar, hermanos, se abren por acciones que usted y yo muchas veces cometemos en lo terrenal. Muchas veces hemos codiciado, y entonces, hermano, es una puerta dimensional. Muchas veces hemos hecho impiedad y le hemos dado la espalda a Dios. Y otras veces, hermano, hemos desobedecido a Dios y hemos querido huir de su presencia. Entonces, esas puertas, hermano, usted lo quiera creer o no lo quiera creer, se abren. Como dicen por ahí, ¿verdad? Usted crea en Dios o no crea en Dios, de todos modos, Dios sigue siendo Dios. Crea uno o no crea el otro, Dios sigue siempre siendo Dios. Se enoje usted o se enoje alguien más porque diga que Dios no existe, no importa, Dios sigue existiendo. Entonces, hermano, Dios es Dios. Y hay cosas que no se pueden ocultar. Hay cosas que no se pueden esconder. Y, hermano, y los misterios que hay en el mar, los misterios que hay aquí, hermano, son algo impresionante, algo impactante. Entonces, mire los montes y mire las Marianas. Ahí están las Marianas, mire, y ahí están los montes. Este pico, que es el más alto, de 29,000 pies, esto de aquí todavía le gana por más de 7,000 pies de profundidad. Entonces, no podemos ignorar que hubieron juicios de Dios sobre la tierra y que están sumergidas. No podemos ignorar que los polos, hermano, el Señor los endureció, y de ahí es donde están guardadas muchos de los juicios de Dios. Y solo déjeme decirle algo: se están descongelando los polos. Si estaban antes sellados por el hielo, hoy el hielo se está deshaciendo. La tapadera como que se está moviendo. Entonces tenemos que estar. Y mire, y dice que de ahí salieron unos animales. ¿Cómo se llama? ¿Cómo los describe Apocalipsis? Los describe como escorpiones, con cara de hombre, pelo de mujer, y con colmillos como de león. Y se le dio, dice, potestad de herir con la cola a los hombres. Entonces, ese solo es un tipo de criaturas. ¿Qué otro tipo de criaturas habrá? ¿Qué otro tipo de potestades habrá? Ayer hablábamos con los hermanos qué tipo de ángeles eran los que el Señor mandó a las cárceles de oscuridad eterna, y ahí los tiene guardados hasta el día del juicio final. ¿Qué tipo de ángeles eran esos tan poderosos que el Señor no les dio la oportunidad de nada, sino de una vez los agarró y a una cárcel eterna, encarcelados? Entonces, hermano, no podemos ignorar estas cosas. Entonces yo espero, hermano, no que se me asuste, sino que al contrario, busquemos la santidad, busquemos la obediencia, busquemos la piedad, busquemos, hermano, todo. Ahora le voy a decir por qué lo tenemos que buscar. ¿Sabe por qué lo tenemos que buscar? Porque eso abre puertas de bendición. La desobediencia abre unas puertas, la impiedad abre otras puertas, la codicia abre otras puertas, y no son puertas precisamente de bendición. Pero si nosotros nos mantenemos en la obediencia, en la piedad, hermano, en la búsqueda del Señor, eso mismo va cerrando esas puertas. Y usted y yo, hermano, entonces podemos decir, como Pablo dice en Corintios, entonces, y el Señor, perdón, como el Señor le dijo a Pedro, entonces las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es: cuando tú cierres puertas, esas puertas no van a prevalecer contra la iglesia. Pero la misma iglesia abre esas puertas.
por eso el Señor les dijo: ya es tiempo que me vaya de aquí, porque viene aquel que es el príncipe de este mundo, y él no tiene nada de mí. O sea, él no podía tener nada, porque el Señor no tenía nada de maldad, no había nada de pecado en él que le diera la oportunidad al enemigo a poderlo tocar. Entonces por eso es que el Señor le dijo a Pedro: estas puertas que tú cierres, estas puertas no van a prevalecer contra la iglesia, pero las puertas que tú abras, las que tú desates, entonces sí van a atacar a la iglesia. Entonces la iglesia puede ser atacada por codicia, por desobediencia, por impiedad, por idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted y yo tenemos la potestad en nuestros labios, en nuestra boca y en nuestra manera de vivir, de cerrar esas puertas. Y entonces esas puertas no van a prevalecer. Amén. Bueno, le dejo para el próximo miércoles. Vamos a continuar con los abismos y otros pasajes de ahí, pero hoy lo dejo ahí, mi hermano, y ya de ahí vamos a ver la próxima semana la finalización, y vamos a dar tiempo también a algunas preguntas. ¿Quiere usted? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me regala 5 minutitos? 5 minutitos. Vaya. Y preguntamos ahí, y si la puedo responder, se la respondo, si no, para llevar. Si hablas con el micrófono, por favor. En las profundidades del mal van a aparecer muchas cosas, muchos misterios despiertos. Cuando uno ora y le dice al Señor, cuando lo reprendemos, ¿verdad? Lo que lo echamos a lo más profundo de la mar, o sea, los demonios van allá a lo más profundo de la mar. No necesariamente, ¿verdad? Porque entonces nosotros van a salir. ¿Cómo? Van a salir cuando a veces es que nosotros tenemos la potestad de sacarlos de nuestra vida, y de mantenerlos fuera, y nosotros tenemos la potestad de enviarlos al abismo, pero todo depende de qué autoridad tiene uno. O sea que eso depende de la autoridad que tú tengas delante del Señor, depende cómo esté tu vida delante del Señor. Así se someten, porque de lo contrario, como hablábamos hace unos días en el libro de Hechos, te reprendemos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Ellos no habían convencimiento en ellos, conocían al Dios de Pablo, sabían quién era Pablo, porque los mismos demonios lo dijeron. Jesús, sabemos quién es Jesús, es el Hijo de Dios. Pablo, hemos escuchado de Pablo, pero de ustedes. Y ellos le estaban tratando de sacarlo. Entonces el mismo demonio dice que los agarró y les pegó una zapateada, ¿verdad? Que entonces no tenían la autoridad. Entonces uno tiene autoridad sobre principados y potestades siempre y cuando tengamos la autoridad de parte de Dios. Una persona que está en desobediencia ¿tendrá autoridad? Una persona que tiene codicia en su corazón, que tiene impiedad en su corazón, que tiene rencor y amargura en su corazón, entonces podemos decirle: vete para allá, pero el otro va a decir: porque no hay una autoridad. Y la autoridad no es en el nombre de Jesús y pegar aquel grito. Eso no es autoridad, eso es gritar. El Señor nunca gritó, el Señor solo decía: fuera, fuera. Pablo también, que tenía autoridad, dijo: esta muchacha ya me cansó. En nombre de Jesús, fuera. Salió la mujer. Salió y se le fue el espíritu de adivinación a la muchacha. Pero entonces, autoridad no significan gritos. Autoridad significa cuando uno se somete. Y yo les he enseñado, el centurión se sometió a su autoridad, por eso tenía autoridad. Entonces, aquellos que quieran echar fuera demonios, primero tienen que estar bajo autoridad. Pero si no están bajo autoridad, mejor no lo hagan, porque se puede meter en problemas. Bueno, la última pregunta, creo, hermana Silvia, ¿o qué? La pregunta de ella fue, digamos, que quien tenga autoridad y los eche y diga que van a las profundidades del mar,
La pregunta de ella era, ¿será que cuando se abran las puertas del mar van a salir todos esos demonios? Es que no, es que mire, el demonio, hermana, perdón, ellos andan pululando en el ambiente. Los que están debajo del mar y todos son creaciones juzgadas por Dios. Están encarceladas ahí, están puestas en cárceles bajo agua, bajo hielo, bajo muchas cosas. Ahora, la potestad de nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, es que podemos sacar a los demonios y podemos decir, lo lanzamos fuera de aquí, lo podemos lanzar al abismo, lo podemos lanzar a las profundidades o de donde vinieron, puede uno lanzarlos. Pero hermano, solo Dios sabe hacia dónde los puede llevar y el Espíritu Santo los puede guiar. Uno puede ordenar y les, hermano, digamos fuera. Lo importante es que salgan de la persona y no regresen. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que después de que se limpia una casa, el demonio sale y se va por un lugar árido. O sea, a ese demonio lo sacaron y se fue por el desierto a dar una vuelta. Y luego dijo, oh, voy a ir a visitar mi casa donde vivía. O sea, fue a visitar nuevamente a la persona que ya había sido liberada. Y dice que la encontró limpia, barrida, pero vacía. Entonces regresó y dice que fue a llamar a 7 espíritus peores que él. Entonces cuando hay una liberación o hay algo, lo importante es llenarla con el poder y la gloria de Dios, llenarla con el Espíritu de Dios, porque de lo contrario, un lugar vacío se va a hacer, hermano, otra vez para que entren otros espíritus peores. Pero uno tiene la potestad, hermano, para sacarlas, siempre y cuando tengamos la autoridad. Autoridad espiritual y autoridad moral y autoridad, hermano, delegada de parte de Dios, ¿verdad? Y la última, y con esa me despido. Hermanos del internet, Dios me los bendiga. Por favor, ya no estamos transmitiendo. Entonces, despídamelos, por favor. Lo que sucede